Hoy como iglesia celebramos la vida de un gigante de la fe, llamado San Dámaso I. Este hombre fue un papa que enfrentó divisiones, herejías y desafíos internos y externos para proteger la iglesia de Cristo. En una época marcada por la confusión y la crisis, él defendió con valentía la verdad de Cristo y trabajó incansablemente para consolidar la unidad de la iglesia. Su legado sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que ni las herejías, ni los cismas, ni los ataques del mundo podrán destruir a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una construcción humana, sino es una edificación divina. Es el cuerpo de Cristo fundada sobre la roca de Pedro, con la promesa explícita de nuestro Señor que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, vivimos tiempos similares a los de San Dámaso. Muchos hoy señalan las confusiones, los escándalos, las divisiones para atacar a su iglesia, diciendo que estos son prueba de su falsedad. Pero esto no solo es falso, sino que demuestra una profunda ignorancia de las palabras de Cristo. Jesús fue claro cuando dijo: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los cause. Los escándalos dentro de la iglesia no son señales de su caída, sino pruebas de su veracidad, porque, como en tiempos de San Dámaso, la iglesia no solo sobrevive a estas crisis, sino que las supera y sale victoriosa, purificada y fortalecida siempre. Y esta victoria no es nuestra, sino que es una victoria de Cristo. Es Él quien guía a su iglesia. Es Él quien la mantiene firme como única arca de salvación. Y es por eso que como católicos no podemos permitirnos el lujo de la tibieza o el relativismo. Debemos mantenernos firmes en la fe verdadera, la única fe contenida en el depósito entregado a la iglesia, tal como San Dámaso lo hizo. San Dámaso asumió el papado en el año 366, en una época que parecía caótica y sin esperanza. Apenas unas décadas después de la legalización del cristianismo, la iglesia estaba fracturada por herejías y cismas. Desde el primer momento, San Dámaso enfrentó desafíos titánicos. En Roma, un grupo de disidentes provocaron violencia, pero San Dámaso no cedió. Con una combinación de firmeza, prudencia y un compromiso absoluto con la verdad, reafirmó la unidad de la iglesia bajo la autoridad de Pedro. Esto nos enseña algo crucial. La iglesia no depende de la voluntad de los hombres, sino de la gracia de Dios. Cuando Dámaso luchó contra los cismas y las divisiones internas, no lo hizo confiando en su habilidad personal, sino en la promesa de Cristo. Hoy, al igual que entonces, muchos intentan aprovechar las divisiones, los problemas, los escándalos o los errores humanos dentro de la iglesia para atacarla y señalarla como falsa. Pero esto no solo demuestra su falta de comprensión de lo que realmente es la iglesia católica, sino que en casos una ignorancia atrevida, rechazando que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Las divisiones y los conflictos no son prueba de debilidad, sino oportunidades para que Dios purifique su iglesia y la haga brillar aún más intensamente como luz para el mundo, como ha sucedido a lo largo de 2000 años. El pontificado de Dámaso fue marcado por la lucha incansable contra las herejías, especialmente el arrianismo y el apolinarismo. Estas doctrinas intentaban destruir verdades fundamentales de la fe cristiana, como la divinidad y la humanidad de Cristo. San Dámaso respondió convocando sínodos y reafirmando la doctrina de la Iglesia. En el Sínodo de Roma del 382 proclamó con claridad que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, condenando cualquier enseñanza que negara esta verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque San Dámaso entendió algo que debemos recordar hoy. La fe católica no es un conjunto de ideas opinables o negociables, sino que es un sistema integral y coherente de verdades entregada por Cristo mismo que forman parte del depósito de la fe. Este depósito no puede ser reducido a meras interpretaciones personales o a un positivismo religioso que selecciona versículos de la Escritura según le convenga a cada quien. Dámaso fue claro en esto. La fe es una, porque el Señor es uno y no puede ser dividida, ni manipulada, ni adaptada a los caprichos de los hombres. Cualquier intento de relativizar la fe conduce al caos y a la ambigüedad, algo que vemos claramente en nuestros días. Pero al igual que en tiempos de San Dámaso, debemos recordar que la verdad de Cristo es inmutable, no importa cuántos ataques reciba, sino que siempre permanece firme. Otro de los grandes legados de San Dámaso fue su amor por la palabra de Dios. Fue él quien se encargó y encargó a San Jerónimo la revisión de las traducciones latinas de la Biblia. Este acto no fue solo una cuestión práctica, sino fue una defensa activa de la verdad.
San Dámaso entendió que las escrituras, interpretadas correctamente por la Iglesia, son fundamentales para la fe. Por eso trabajó para que los fieles tuvieran acceso a una traducción fiel y precisa. Esto es crucial hoy. Cuando tantos manipulan las escrituras para justificar errores y herejías, San Dámaso nos recuerda que la palabra de Dios no puede ser interpretada al margen de la Iglesia, porque hacerlo es abrir la puerta al error. San Dámaso también fue defensor ferviente de la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. En el Sínodo de Roma reafirmó la primacía de la Iglesia católica, no como un privilegio humano, sino como un mandato divino, afirmando que el Papa de Roma era sucesor de Pedro. Esta defensa de la primacía papal fue esencial para mantener la unidad de la Iglesia. San Dámaso entendió que la comunión con Roma no era opcional, sino una necesidad absoluta para mantener la verdadera fe. San Dámaso fue también un defensor ferviente de la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. Él reafirmó la primacía de la Iglesia de Roma, pero no como un privilegio humano, sino como un mandato divino. Esta defensa de la primacía papal fue esencial para mantener la unidad de la Iglesia. San Dámaso entendió que la comunión con Roma no era opcional, sino una necesidad absoluta para permanecer en la verdadera fe. Hoy, cuando tantos rechazan la autoridad del Papa y promueven divisiones, el ejemplo de San Dámaso es más relevante que nunca. La unidad de la Iglesia no se basa en acuerdos humanos, sino en la voluntad de Cristo, quien dijo a Pedro: confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Además de las herejías externas, San Dámaso enfrentó divisiones internas, como por ejemplo el cisma de los luciferianos, que se negaban a aceptar la reconciliación con quienes habían caído en herejía, pero regresaban a la fe. San Dámaso mostró un equilibrio perfecto y admirable entre firmeza y misericordia, trabajando para sanar estas divisiones. Esto nos recuerda que, aunque las divisiones sean dolorosas, la unidad en la verdad siempre prevalece. También, y finalmente, San Dámaso nos hace un llamado y nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a buscar la santidad y a permanecer fiel a la verdadera fe, especialmente en tiempos de confusión. No podemos ser espectadores pasivos, somos discípulos de Cristo y debemos luchar por la verdad con caridad y valentía. Igual que San Pablo cuando nos anima: permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Primera de Corintios 16:13. En conclusión, San Dámaso nos enseña que, aunque la Iglesia enfrente crisis y escándalos, siempre sale victoriosa, porque Cristo es quien la guía. Su defensa de la doctrina, su amor por las Escrituras y su fidelidad a la verdad nos inspiran a ser valientes defensores de la fe. La Iglesia católica es el arca de la salvación. Las tormentas pueden sacudirla, pero jamás la hundirán, porque Cristo está al timón y su promesa es eterna. Por eso es que decimos que quien elija vivir en el engaño, que sea por ignorancia y no porque le falte la verdad, porque la verdad es católica y lo demás es error. Dios te bendiga.